Hoy vamos a hablar del sistema político mexicano, su creación, su diseño y cómo se fue ejecutando. El sistema político mexicano, que prevaleció más o menos de 1929 al año 2000 en pleno esplendor, y del cual todavía tenemos muchas reminiscencias y además se quiere retomar, fue una idea, todo el concepto de Plutarco Elías Calles. Cuando Plutarco Elías Calles deja el poder a fines de 1928 y se lo entrega a Emilio Portes Gil para que sea un presidente interino, Plutarco Elías Calles comienza una etapa de reflexión porque él ve que todo el traspaso del poder desde la Revolución Mexicana ha sido mediante sangre. Muertos por todos lados, amenazas, cárcel, deportaciones. Ha sido un sistema que ha tenido muchas bajas. Y él sabe que esto no puede ser sustentable, que no puede México estar matando a sus presidentes todo el tiempo para que llegue uno nuevo. ¿Por qué? Porque va a llegar otro y lo va a quitar. Entonces, dentro del sistema que planea, empieza a poner ciertas características y con muchas inspiraciones y conjuga todo para crear el sistema político mexicano. Ya sin ser presidente, el 1 de septiembre de 1929, Plutarco Elías Calles da un discurso. Este discurso pasa a la historia política de México como el testamento político de Calles. ¿En qué consiste? La frase más importante de ese discurso es: se termina la era de los caudillos y termina la era de las instituciones. La primera institución que crea es precisamente un partido y lo nombra Partido Nacional Revolucionario, en el cual él busca que este partido sume a todas las fuerzas beligerantes de la Revolución Mexicana que se estuvieron matando los unos a los otros a partir de 1913. Con esto pretende que todos los que quieran entrar en política, sean militares, sean civiles, sean de una facción o de otra, se integren y que va a haber un reparto del poder para todos. Este diseño surge en 1929 y tiene tres inspiraciones. La primera inspiración, que es muy clara, es todo aquel manejo político que le funcionó a Porfirio Díaz. ¿Qué le funcionó a Porfirio Díaz? Pues el barniz democrático, ¿no? Decir que éramos una democracia sin serlo, hacer elecciones sin que esto represente realmente la voluntad del pueblo. Todos los métodos de control, como es el acarreo, como es el paternalismo, el asistencialismo, y sobre todo uno que se llama el corporativismo. Esto es de las nuevas creaciones que hace Elías Calles, que es integrar a todo ciudadano en alguna de las esferas que pudiera controlar el poder. Entonces, para los campesinos, que eran muchos, que cada vez eran más, porque además creaba él ejidatarios y comuneros y les daba tierras. Entonces crea la Confederación Nacional Campesina, la CNC, que todavía al día de hoy es vigente. Entonces a todos los campesinos en la CNC. Los obreros, que cada vez son más también, y se crean sindicatos en cada empresa y se crean federaciones, crea la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, en la cual se integran todos los trabajadores en un sindicato y ese sindicato en la CTM, y así tener un control sobre todos los trabajadores. De todos los demás, pues no puede hacer un sector específico, pero crea la CNOP, la CENOP, los cenopistas, que son todos aquellos comerciantes, profesionistas, empleados. Crea otro sector, no le da nombre, pero es por supuesto el sector del ejército mexicano, el sector militar. Y con todo esto pretende controlar la totalidad de los sucesos en México. ¿Quiénes están excluidos de esto? Pues la iglesia o las iglesias posteriormente no están bajo su control ni pretenden estar, aunque él pretenda que sí y quiera que sí, no lo están. Entonces están fuera. Los empresarios, para ese momento hay muy pocas empresas grandes, hay muchas microempresas, pero los grandes empresarios, las grandes fortunas, él busca que sean gente aliada al gobierno sin estar corporativizados. Entonces, la primera gran inspiración es el porfirismo, toda la escuela de política no democrática del porfirismo. La segunda inspiración, estamos en los 20, entrando a los 30. Los sistemas políticos de moda que se ven funcionales, que están en teoría teniendo resultados, son los totalitarismos.
Ya está en pleno el comunismo y la Internacional Comunista funcionando desde 1917 en la Unión Soviética. Ya está el fascismo trabajando desde principios de los 20 con Mussolini en Italia, otro sistema totalitario. Y está a punto, y está ya en ciernes el nazismo entrar en Alemania. Entonces son sistemas políticos que ¿qué promueven? El totalitarismo, es decir, el Estado interviene en la totalidad de las actividades humanas, en la cultura, en la educación, en la producción, en el consumo, en el orden, en todas las esferas humanas. Considera el Estado que debe mandar, ordenar, organizar. Y esto, Plutarco Elías Calles le cae como anillo al dedo, y esta inspiración la utilizará para tratar de controlar todo esto. También él entiende que en torno al Partido Nacional Revolucionario se debe crear, de alguna manera, este mecanismo para el acceso al poder con el barniz democrático. Entonces, crea el Partido Nacional Revolucionario. Y este partido postulará, su primer candidato será el famoso Nopalito, de Pascual Ortiz Rubio. Y ganará también, y así hará historia este partido, con un gran fraude frente a José Vasconcelos. Su segundo candidato apenas, porque después será la renuncia, entra Abelardo L. Rodríguez, y su segundo candidato será el general Lázaro Cárdenas del Río. Y de ahí en adelante, todos los presidentes hasta 1994 serán de esta organización. El Partido Nacional Revolucionario, Cárdenas le cambia el nombre al PNR, al Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y después Miguel Alemán le cambiará el nombre al Partido de la Revolución Institucional, Partido Revolucionario Institucional, PRI, que todavía al día de hoy sobrevive en la política mexicana, tuvo su último presidente con Enrique Peña Nieto. Tenemos entonces una circunstancia que cambia todo, porque le pone tres reglas importantes, muy importantes al sistema político mexicano. La primera, y la más importante, el presidente manda. ¿Qué quiere decir que manda? Eso. Sobre todo, todas las cosas el presidente decide. ¿Quién va a ser el candidato? ¿Quién va a ser el diputado? ¿Qué va a ser la Cámara de Diputados? ¿Quién va a ser el alcalde? ¿Quién va a ser el gobernador? ¿Cómo va a ser su gabinete? Las relaciones exteriores, la economía, la educación. Todo está bajo el mandato del presidente y sobre sus hombros. Nada está fuera de su control. Ya veremos. Después Enrique Krause, un historiador, le pondrá esto la presidencia imperial. Primera regla, el presidente manda. Segunda regla, también importantísima, solo dura 6 años. Es decir, serás emperador, serás el dueño de México, pero por 6 años. Si no, se provocará. Hubo algunos intentos de algunos presidentes que exploraron la posibilidad de reelegirse o de hacer un cambio, y esto no fue aceptado por el sistema en su totalidad. Si tienes ese límite. Y la tercera regla, tienes que elegir a tu sucesor. Esa es la tercera regla. No era un derecho y una obligación, las dos cosas. ¿Por qué? Porque la única vez que un presidente decidió no designar a su sucesor fue Ernesto Zedillo, que en un acto en 1999 se decía a la designación del sucesor se le llamaba dedazo. Entonces Zedillo en una entrevista pública dice: yo me corto el dedo, yo no voy a designar a nadie. Se hizo un desastre dentro del PRI, trató de experimentar la democracia y perdieron la elección frente a Vicente Fox en el año 2000. Pero eso es una historia posterior. Entonces las tres reglas: el presidente manda solo por 6 años y tiene que designar a su sucesor. Y le funcionó muy bien a partir de Lázaro Cárdenas a todo este sistema político que se tejió en torno a un partido político. ¿Quién estaba en este sistema? Como les decía, todo el Estado mexicano, es decir, los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Todos los jueces, todos los legisladores y todo el poder ejecutivo, relaciones exteriores, hacienda, ejército, todo bajo el poder del presidente. Los tres niveles de gobierno: el federal, por supuesto, el estatal y el municipal. Alrededor estaban todos los ciudadanos, los campesinos, los obreros, los comerciantes, los profesionistas, los militares,
Todo esto hacia el sistema político mexicano, que fue solidísimo más o menos desde su creación, 1929, hasta la primera grieta que le surge, ya hablaremos de eso, en 1968 con la matanza de estudiantes por Gustavo Díaz Ordaz, y que con el mal manejo económico de Luis Echeverría, de José López Portillo y la terrible crisis que proviene después, quiebra el sistema con Miguel de la Madrid y posteriormente perderán el poder en el año 2000. Este sistema político fue ayudado por un hindú, un bengalí de hecho, llamado Manavendra Nath Roy, que es el que asesora a Plutarco Elías Calles en todas las reglas que no están escritas de este sistema político mexicano que funcionó muy bien y que hoy tiene esta necesidad de volver a nacer el nuevo sistema político mexicano, después de que se trató de desarticular durante 18 años, del 2000 a 2018, tratar de que México fuera democrático, y estamos viendo cómo este sistema político mexicano, con estas reglas, quizá otras, está buscando tener todo el poder de nuevo, todo el control de toda la vida de los ciudadanos de nuevo. Pero esta idea que logró de alguna manera pacificar al país, institucionalizarlo, fue una creación de Plutarco Elías Calles y surge a partir de su discurso El Testamento Político, así se le conoce ahora, del 1 de septiembre de 1929.